Gloria a Dios. En esta mañana, hermanos, quiero compartir este tema, la adoración de Caín. Si nosotros comenzamos a analizar la parte de la adoración, podemos observar que en los diferentes pueblos de la tierra tienen servicio, tienen culto acerca de lo que es la adoración. Muchas personas adoran a la tierra, otros adoran el sol, otros adoran animales, otros, aunque reconocen a Dios, adoran otros dioses. Y también quienes quieren adorarlo a su manera y a la forma de cada uno de ellos. Otros quieren tener un Dios, y ese Dios que le estoy hablando está en minúscula, a un Dios de esos dioses paganos, adoran a los falsos dioses, a las imágenes y un sinnúmero de situaciones. Y también hay otros que adoran a dioses de acuerdo a sus preferencias. En el corazón del hombre está la necesidad, en el corazón del hombre está la urgencia, está la prontitud, está el deseo, está el anhelo de adorar. Pues en una facultad, o es una facultad del espíritu, cuando nosotros necesitamos adorar o buscar la forma de exaltar y adorar el nombre de Dios. Ese Dios creador, ese Dios que creó los cielos y la tierra, ese Dios que creó todos los animales, las aguas y mucho más allá. Es Dios mismo quien nos enseña cómo hacerlo y cómo debemos y cómo nosotros debemos evitar cierta clase de adoración, y cómo Dios también quiere que nosotros aprendamos y entendamos la forma de adorar el nombre del Señor. Gloria a Dios. Es importante, hermanos, que entendamos la profundidad y los hechos cuando Dios creó al hombre allá en el huerto del Edén. ¿Cuáles fueron las reglas normativas que Dios pues puso en ese momento en que Él había comenzado a crear, y cómo Dios le trazó la línea al hombre en aquellos momentos? Luego que Adán y Eva fueron creados, luego que Eva cometió el pecado, y luego que Adán se hace cómplice de esa situación, viene una separación, producto del pecado. Luego entonces Adán y Eva tuvieron 2 hijos, Caín y Abel. Y por eso, hermano, en esta ocasión vamos a hablar acerca de la adoración de Caín. Y vamos a tener claro y ponerlo en perspectiva lo que ocurrió en ese hecho de sangre que marcó una familia, o la primera familia que fue creada por el Señor. Es aquella inspirada en la razón
del hombre. En Génesis capítulo 4, 5, 4 del 1 al 5, leímos que conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Y después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas. Y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Dios no miró con agrado la ofrenda de Caín. Caín, hermano, significa obrero. Caín significa artesano. Caín significa adquisición. Este significado se relaciona con uno de sus descendientes, Tubal Caín, herrero y forjador de toda obra de bronce y de hierro. Porque nuestra descendencia, amados hermanos, es influenciada diariamente por los padres. Es interesante que entendamos que el oficio de Abel, pastor de ovejas, se haya considerado como un símbolo de contemplación y como un símbolo de devoción. Caín concluyó que podía adorar a su manera. Y nosotros no podemos, hermanos, adorar a nuestra manera, sino tenemos que adorar como la palabra de Dios nos enseña la forma y del por qué debemos adorar al Dios verdadero. Caín, hermano, concluyó que él podía adorar, que él podía exaltar al nombre de Dios a su manera, a mi forma. Y Caín trajo del fruto de la tierra y Abel de los primogénitos de sus ovejas y lo mejor. Cuando nosotros, hermanos, adoramos al Señor, tenemos que hacerlo y darle a Dios lo mejor de lo mejor. No es simplemente yo hacerlo a la forma o a mi forma, o lo que yo entiendo. No, mire la diferencia. Caín trajo del fruto de la tierra y Abel de los primogénitos de sus ovejas y lo mejor. Y ahí lo encerramos en paréntesis. Lo mejor. A Dios se le da lo mejor en todas las cosas. Todo lo que yo hago, tengo que hacerlo para Dios y hacerlo mejor. No es simplemente una canción, no es simplemente una predicación, no es simplemente una danza, no es simplemente una obra, es mucho más allá. A Dios se le da lo mejor, porque Dios nos da a nosotros lo mejor de Él. Alabado sea el Dios Todopoderoso. ¿Qué pasó, hermanos? Cuando Caín concluyó que podía adorar a su manera, y es un asunto que hoy en día está pasando, que muchos adoran a la manera de ellos. Y yo reitero, Caín trajo del fruto de la tierra y Abel de los primogénitos de sus ovejas. Y dice, y lo mejor.
¿Saben por qué? Porque sus padres lo habían instruido acerca de la adoración a Dios. Y ellos sabían que era a través del sacrificio, derramamiento de sangre, pues sus padres fueron vestidos con pieles de animales después de su pecado. Adán y Eva. Abel agradó a Dios. ¿Por qué Abel agradó a Dios? Abel agradó a Dios por su fe. Si usted se va al libro de los Hebreos, en el capítulo 11, verso 4, dice, por la fe ofreció a Dios más excelentes sacrificios que Caín. Por la fe, Abel, dice Hebreos 11:4, ofreció a Dios. ¿Qué le ofrecemos a Dios? ¿Qué le damos nosotros a Dios? ¿Qué tiempo de calidad le damos nosotros a Dios? ¿Cuál es la ofrenda que nosotros le entregamos al Señor? No es un día o una hora o un momento. Es algo que debe de estar siempre en nosotros. Es algo que debe de salir de nuestro corazón. Por eso la Biblia dice que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Qué le estamos ofrendando a Dios en el contexto espiritual? ¿Qué nosotros le estamos dando a Dios? Pero ¿qué Dios nos está dando a nosotros todos los días, hermanos? Esto no es un asunto de filosofar, ni mucho menos un asunto de teorizar, sino es un asunto de vivencia de todos los días, de lo que Dios ha obrado y ha hecho con nosotros y lo que Dios nos da todos los días. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros con los dones que Dios nos ha entregado? No es un asunto de pararme en el púlpito y hablar quizá muy bonito, de dominar los conceptos y los términos bíblicos y palabras en hebreo, en griego, en arameo, en inglés, en francés, en cualquier idioma. No es eso lo esencial. Lo esencial es lo que sale de nuestros corazones. Lo esencial es lo que nosotros le traemos a Dios todos los días de nuestras vidas, nuestro comportamiento, nuestras actitudes. Cuando venimos a la iglesia, ¿a qué yo vengo a la iglesia? Yo no vengo a la iglesia a perder el tiempo. Yo vengo a la iglesia a adorar y a bendecir al nombre de Dios, creador del universo, creador de todas las cosas. Al Dios que me ha dado la vida, al Dios que me tiene de pie. A eso yo vengo a la iglesia. Yo no vengo a hablar con el hermano que me está a mi lado, ni tampoco tener un celular en la mano para... No. Yo vengo a adorar a Dios, porque Dios a mí me ha dado mucho y yo le estoy dando poco. Y lo poco que le doy, me entretengo con lo que le doy. Por eso es lo que pasa. Y es la realidad. Es la realidad, hermano, que estamos viviendo en estos últimos tiempos. Le estamos dedicando más asuntos. Le estamos ofrendando a Satanás tiempo de calidad. Estamos envueltos como esa bola de nieve que se va creciendo, porque muchos están adictos, muchos están peores que aquellos que consumen droga con las redes sociales, con el Facebook, con el WhatsApp, con el Instagram. Son enfermos que necesitan ser llevados a un terapeuta familiar, o mejor dicho, psicólogo, no familiar. Gloria a Dios. Porque le dedicamos más tiempo a las redes sociales. ¿Y qué le estamos ofrendando a Dios? Yo conocí
un pastor que era médico. Y él me decía, cuando se usaban los beepers, recuerden los beepers, aquellos, que le daban a los beepers y vean el número. Y el doctor tenía siempre un dicho, como dicen. Cuando yo estoy en la iglesia, yo apago todo. Porque yo le dedico todo ese tiempo a los pacientes y a la clínica, a los hospitales. Y el tiempo de Dios. Y en una ocasión se le olvidó pagar su beeper. Y suena el beeper. Y chequea el beeper. Y él dice, bueno, voy a tener que hacerlo por hoy a ver qué pasa. Cuando viene y llama, se para del asiento y va, sale. Y lo ven la gente que se separa porque él no acostumbra a eso. Y lo llaman que hay una emergencia. Y él le dicen los líderes, dile al pastor que voy por una emergencia médica. Y se fue una emergencia médica. Y cuando está en la emergencia médica, comienza ahí a chequear todas las cosas. Y él mira el reloj. Y a la distancia que estaba de la iglesia, era un poquito lejos, pero como él estaba montado, resolvió su emergencia. Y dijo, cualquiera coge para la iglesia. Porque todavía me puedo gozar 20 o 10 minutos más. En fin, no pudo volver a la iglesia porque le tomó un poquito más de tiempo por algunas cosas que comenzó a suceder ahí. Y él decía, y ahora él es pastor de una iglesia, y él decía, y ahora como hay una tecnología, la tecnología super, ya no se necesita, el beeper no se usa ni mucho menos. Ya él tiene, él apaga su celular y otra cosa, ¿y saben lo que él hace? Él le dice a un hermano de la iglesia, que está en una posición, por ejemplo, que se llaman los que acomodan a los hermanos, los servidores, él le dice, toma ese teléfono. Si no es un caso de suma emergencia, tú nada más tienes que tomarlo, como está en una posición fuera, tranquila, tú lo tomas y preguntas qué es lo que está pasando. Y cualquier cosa tú me llamas. Pero si no es una emergencia, no me llames. Quédate tú ahí. Y ellos se quedaron así. Y ese fue el trato. Y así pasó. Y hoy en día, él sigue siendo médico, un buen médico y excelente médico. Y todavía él tiene ese sistema. ¿Por qué él dice eso? Porque él dice, porque a veces hay llamadas que no son necesarias. A veces para preguntarte, a veces hay un paciente que quiere preguntarte y no es el tiempo, yo estoy en la iglesia. Pero otro caso de un oficial superior de la policía y que fue general de la policía y que es cristiano también. Él decía, yo en la iglesia apago mi teléfono. A mí que ni el presidente de la república me llame cuando estoy en la iglesia. Porque yo le dedico todo ese tiempo a la policía. Y cuando estoy en la iglesia tengo que dedicar el tiempo a Dios. Darle lo mejor. Pues yo tengo que ofrendarle a Dios lo mejor. Pero a veces nosotros, hermanos, estamos en la iglesia, estamos adorando a Dios. Pero ¿dónde está nuestra mente? ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Me está entendiendo lo que le estoy diciendo? ¿Dónde está mi mente? ¿Dónde está mi corazón? Y esa es la diferencia. La Biblia dice la Biblia que Abel agradó a Dios por su fe. Abel agradó a Dios por lo que hacía. Abel agradó a Dios por lo que él daba. Abel agradó a Dios por lo que él sentía y porque él entendía que Dios se merecía lo mejor de lo mejor. Por eso, hermano, cuando Dios nos da a nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Darle a Dios lo mejor de lo mejor.
Si cantamos, dale a Dios lo mejor de lo mejor. Si actuamos, dale a Dios lo mejor de lo mejor. Si estamos en un ministerio, dale a Dios lo que es mejor para Dios. No es simplemente para salir del paso. No es simplemente para que la gente me pueda ver. Sino, hermanos, que a Dios le agrada cuando lo que hacemos, lo hacemos con el corazón. Lo hacemos, como yo digo una palabra, con pasión. Por eso dice la Biblia que Dios está buscando a verdaderos adoradores, pero que lo adoren en espíritu y en verdad. Y si usted está sentado ahí en ese banco o en esa butaca, en esa silla, usted tiene que estar adorando al Señor. Tiene que abrir sus labios mientras el pastor predique, decir, no, Señor, gloria a tu nombre, porque hoy yo estoy aquí sentado y porque yo hoy estoy aquí vivo, aleluya, y por esa razón yo te adoro y entrego mi ofrenda de adoración para ti con mi corazón, con el alma y con todo lo que tiene mi ser. Alaba al Dios que vive por los siglos de los siglos y por toda la eternidad. Porque Él está vivo y reina para siempre. Gloria a Dios. Entonces, hermano, se destaca la fe de ¿quién? De Abel. En el sacrificio. ¿Qué implica? Muerte. Muerte. Pero Caín lo hizo a su manera. A la manera de Caín. Y hay muchos creyentes que lo hacen a la manera de Caín. Dile al hermano que está a tu lado, ¿tú le estás haciendo a la manera de Caín o a la manera de Abel? Caín lo hizo con el fruto de la tierra. ¿Y qué hizo Abel? ¿Qué hizo Abel? ¿Qué hizo Abel, Jeffrey? Le dio lo mejor que tenía, la primicia de todo. ¿Y él qué hizo? Tomó una oveja, la más hermosa, la más gorda, robusta, y la sacrificó. Pero eso se lo enseñó su papá a ellos dos. Y ustedes no ven que